Gracias, maestro Francisco. Hola, hola, buen día. Soy la profesora Delfina, como ya lo mencionó el maestro, y el día de hoy fungiré como moderadora en este estupendo juego. Trasladaremos nuestro pensamiento en interacción con la práctica en este juego digital, a través de las pantallas de nuestros dispositivos y, por supuesto, de la distancia. Nos iremos a jugar practicando en el taller de lectura que generosamente nos compartirá nuestra ponente de hoy. Por lo tanto, les invito a encender sus cámaras en la medida de lo posible, cerrar sus micrófonos y activarlos solo en caso de participación, por favor. En esta idea, el protocolo de participación será activando la manita levantada en sus dispositivos. Les comento que esta sesión será grabada para su difusión y posterior consulta. Por lo tanto, los chats, tanto de la sala de Zoom, ahorita en la que estamos, como de YouTube, que ya se está grabando, están abiertos para participar. Ahí pueden dejar sus comentarios, por favor. Esto los animo a que sea con entusiasmo, con respeto y tomando en cuenta que los principales integrantes de este juego son ustedes. Les recuerdo que entre los propósitos del foro que estamos llevando a cabo, Humanos Jugando a Pensar, tenemos como dato número 1, promover la lectura, visibilizar la importancia de las humanidades con otras áreas del conocimiento, como ya también tuvimos la experiencia de las ponencias de ayer, y un tercer punto muy importante que es la aportación y participación invaluable de nuestros invitados que son expertos en los temas que nos vienen a compartir, como es el caso de nuestra invitada de honor para esta ocasión, a quien con gusto presento. Nadia Medina Muro, jarocha de siempre y jalapeña por adopción. Llegó a la capital del estado para estudiar la licenciatura en letras españolas y se quedó ahí, a concluir la especialidad en docencia y la maestría en literatura mexicana. Mientras tanto, trabajaba en la Universidad Veracruzana. En esta universidad laboró durante 35 años. Poco antes de jubilarse, ella comenzó un camino más, el fomento al disfrute de la lectura, que es su pasión, obviamente, y es una senda que sigue hasta la actualidad en estos ambientes virtuales, donde pues todos estamos aprendiendo. La maestra Nadia está casada con un músico investigador, es madre de 2 y abuela de 3. Muchos amores la rodean y transforman su día a día en un universo de maravillas. Ella es nuestra invitada de hoy. Le comparto, maestra Nadia, que para el desarrollo de sus actividades cuenta con 50 minutos. Adelante. Cedo el audio para usted y eso es todo suyo. Bienvenida. Bueno, pues ya me imaginaba que algo me iba a pasar, pero bueno, agradezco muchísimo la invitación a Mayeli Ochoa, maestra de ahí, el apoyo que en estos últimos días me ha dado la maestra Delfina, a toda la coordinación de humanidades del CEBETIS 192 de Iztaxoquitlán. Este foro ya me gusta mucho por el nombre, Humanos Jugando a Pensar. Sí, los humanos jugamos a pensar mientras estamos aquí, ¿verdad? Entiendo que son estudiantes de bachillerato los que están aquí, así que ellos sé que tienen una larga historia con la lectura. A partir de ahí, yo quiero saber qué leen, qué han leído, qué les gusta leer, qué les ha gustado más leer. ¿Algunos podrían compartirnos? ¿Nadie? A ver, Diana y luego Ingrid. Leer es una saga de Jamie McGeer que se llama Maravilloso e Inevitable Desastre. Es una, bueno, la residencia que tiene ahí es de España, entonces pues se ven más modismos de ahí.
qué cultura tienen, cómo es la forma de pensar. ¿Me está escuchando? Sí, sí, te escuchamos. Ok. Cómo es la forma de pensar de ahí y pues cómo actúan los jóvenes y también sobre que hay peleas clandestinas, de ese tipo. Entonces me resultó muy interesante y leí casi 6 libros de la misma saga. Gracias. ¿Quién más estaba? Buenos días. Bueno, a mí me resulta muy interesante leer libros sobre ficción, sobre cuentos de hadas. Un ejemplo es, por ejemplo, la saga de Harry Potter o otra saga que se llama La Tierra de las Historias. También me gusta muchísimo leer libros como Juventud en Éxtasis, ya que pues me gustaría estudiar psicología, entonces siento que esto es como previo, me gusta muchísimo. Y también un libro que me encantó demasiado, me lo recomendó uno de mis profesores, el profesor Vallejo, es el de El psicoanalista. También me gusta mucho porque juega muchísimo con la mente. Entonces, pues creo que es mi tipo de estilo. Gracias. Vamos a dejar pendiente a Hanna para otra respuesta. Recordemos que solo tenemos 50 minutos. ¿Creen ustedes que la lectura es una actividad solitaria? ¿Qué dicen? Yo digo que no, Dices que no. ¿Por qué no? porque es algo que se puede compartir con las demás personas, que se pueden, ¿cómo explicarlo? Que se puede simplemente interactuar con las demás personas y pasar ideas entre otros mientras leen una misma cosa. Ok, muchas gracias. ¿Lo has hecho? Sí, Ok, es algo muy, ¿rico? no, es algo que pues te enseña, o sea, así como puedes enseñar a demás personas ver tu punto de vista, que las demás personas vean tu punto de vista. Y entonces te enriqueces. Nos Sí, enriquecemos todos, ¿no? sí, sí. Ok, a eso me refiero. Justamente de eso se trata bueno, de eso quiero que se trate ese momento que vamos a disfrutar juntos. Bueno, van a tener que tenerme un poco de paciencia porque es primera vez que hago esto de esta manera y otra vez ya no sé cómo hacer. Maestra, ¿quiere que yo proyecte? Aquí tengo su Ya, presentación. creo que eso hubiéramos hecho antes, pero bueno, ahí va. Titulé esta charla Disfrutemos juntos la lectura. Entonces, porque quiero hacer mucho énfasis en que juntos, si leemos juntos, la lectura es más rica. Y rica en el sentido de saborear y en el sentido de enriquecimiento. Enriquecimiento personal, enriquecimiento de todos. Y entonces voy a leer esto. Compadre, cómpreme un coco. Compadre, coco no compro, que el que coco come, poco coco compra. Yo como poco coco como, poco coco compro. ¿Qué me dicen de esto? ¿Han escuchado algo similar? ¿Alguien?
A ver, Ingrid. Es como un trabalenguas. ¿Es un trabalenguas? ¿Sabes algún trabalenguas? Sí. ¿No? Sí. A ver. Bueno, este ya tiene mucho tiempo y me lo enseñaron en la primaria. Al volcán de Parangaricutirimícuaro lo quieren desemparangaricutirimícuarizar. El que lo ya me equivoqué. Ok, ok, agradezco el esfuerzo. Estamos entonces intentando jugar con las palabras, ¿sí? Es muy, muy importante leer de todo tipo de textos, ¿no? ¿Qué leemos? Leemos palabras, leemos imágenes, leemos territorios, gestos. La lectura siempre es un proceso de comprensión. Y la comprensión está en el receptor, ¿verdad? En el momento en que yo entiendo el mensaje que otro me quiere transmitir. La lengua es nuestro mayor código. En el caso del español es la lengua más usada en México, más común, pero hay otras muchas lenguas. Ofrezco disculpas porque no sé, leo algunas otras lenguas, pero no las pronuncio, no tengo esa capacidad. Si regresamos a ese trabalenguas, compadre, cómpreme un coco. Compadre, coco no compro, que el que poco coco come, poco coco compra. Yo como poco coco como, poco coco compro. ¿Quién es el que habla ahí? ¿Alguien? El que quiera, por favor. Jania. Pues está hablando primero el que vende cocos y después Ajá. el que no va a comprar cocos. Ajá. Hay una persona que habla a otra, ¿no? Eso es importante. Hay uno que habla y otro a quien le habla, o sea, quien escucha. Y ese que escucha la llamada responde. Y para responder tiene que comprender, ¿sí? En este caso no es lectura, sino son palabras orales. Aquí tenemos que entender que es importante la extracción de significados, ¿no? Y para extraer significados tenemos que tener una historia de vida común, una historia de lecturas común. Una historia de vida, por ejemplo, a partir de los trabalenguas. Cuando estamos en la escuela primaria o cuando estamos en reuniones familiares, a veces hay algún miembro que es muy creativo y ocurrente y de pronto sale con un trabalenguas. Necesitamos saber qué es un trabalenguas, ¿verdad? No va a ser algo textual, no va a ser algo serio, va a ser algo de juego. Y eso es muy importante. Si no entendemos el significado primero, el significado evidente del texto, difícilmente vamos a entender el significado que está detrás, lo que se llama lenguaje figurado o metafórico. Voy a pasar ahora a otro otro ejemplo de mensaje. Ese es un texto de Juan Hernández, un escritor veracruzano de Ixhuatlán de Madero, en el norte del país. Es un lengua hablante del náhuatl.
Por eso su texto está en náhuatl y tiene la traducción en español. Se llama De pie. Dice, de pie quiero estar cuando el viento sople y despliegue sobre el campo el tono tibio de los soles, las 20 flores amarillas. Aspiraré el perfume de resina por el sendero de pétalos. Llenaré mis pulmones de litorales, infinitos silencios y tierras de eternidad. Estaré despierto cuando las desplegadas alas de la muerte cubran con su manto oscuro mis pies desnudos. La firmeza de mis labios dibujarán sonrisas, veredas invernales y doradas primaveras. ¿De qué creen que hable este texto? ¿Encuentran algunas palabras clave? Algunas palabras que nos permitan entender con mayor dirección de qué habla, de qué se trata este poema. ¿Nadie? Maestra, ¿me permite opinar? Sí, claro. Gracias. Bueno, y pues yo creo que habla de la vida, de una persona ¿Sí? que está en una situación de estar preparándose precisamente para dejar la vida terrestre, la vida terrena, más bien, y asumir ya con tranquilidad la espera de la muerte. Gracias. Sí. Miren, También, aunque no perdón, sepamos qué disculpe, quiere maestra. decir, Perdón, las disculpe, es que 20, las también tiene 20 flores amarillas. Del otro lado nos dice Sempoalzóchitl. Ahí tenemos una primera clave. 20 flores amarillas es lo mismo que Sempoalzóchitl. Usamos el Sempoalzóchitl para festejar a los muertos, ¿sí? Tenemos otro aquí, veredas invernales, doradas primaveras. Tenemos entonces esas claves. Las claves nos permiten entender quién habla, de qué habla, para quién habla, cómo habla. En el ejemplo anterior era muy popular, ¿verdad? Un lenguaje muy popular, muy de cuates, de compadres. Es importante entonces entender el significado. Y para entender el significado tenemos que entrar un poquito al texto, desentrañando esas pequeñas claves que nos permiten entender el todo. Además de eso, bueno, en la lengua original debe ser bastante poético. Vamos a pasar a otro ejemplo. Aquí tenemos en una cajita de fósforos. Ay, perdón. Dice cajita, no dice caja. Ahí ya tenemos una clave muy fuerte, ¿verdad? Porque si dijera caja de fósforos, nos remite inmediatamente a un estado de la vida donde las personas ya manejan los fósforos. Aquí dice cajita. Entonces, parece una contradicción. Fósforos y cajita. O sea, cajita tiene que ver con lo infantil y fósforos con lo de personas mayores. A los niños no les dejamos jugar con los fósforos, ¿verdad? Entonces, aquí hay como un juego, como choque de significados. Veamos qué dice. En una cajita de fósforo se pueden guardar muchas cosas. Un rayo de sol, por ejemplo, pero hay que encerrarlo muy rápido, si no, se lo come la sombra. Un poco de nieve, quizá una moneda de luna, botones del traje del viento y mucho, muchísimo más.
Les voy a contar un secreto. En una cajita de fósforos yo tengo guardada una lágrima y nadie por suerte la ve. Es claro que ya no me sirve. Es cierto que está muy gastada, lo sé, pero ¿qué voy a hacer? Tirarla me da mucha lástima. Tal vez las personas mayores no entiendan jamás de tesoros. Basura, dirán, cachivaches. No sé por qué juntan todo esto. No importa, que ustedes y yo igual seguiremos guardando palitos, pelusas, botones, tachuelas, virutas de lápiz, carozos, tapitas, papeles, piolín, carreteles, trapitos, hilachas, cascotes y bichos. En una cajita de fósforo se pueden guardar muchas cosas. Las cosas no tienen mamá. ¿Es un poema infantil o no? Sí, Sí, ¿por qué? porque ahí le está dando a entender que habla un niño, o bueno, se están expresando como un niño, que para los adultos es innecesario todo lo que para ellos es importante. Ok. Y vean, este juego que vimos en el solo título se da a lo largo de todo el texto. Como encuentro o desencuentro, juego, choque entre la infancia y la adultez. El hecho de que sea dirigido, como dice, cajita para niños y fósforos como si fuera para adultos. Pero se trata de eso, ¿no? Dice muy textualmente, tal vez las personas mayores no entiendan jamás de tesoros. ¿Cuáles son los tesoros para un niño? Todo cabe en una cajita de fósforos, dice ella. Y termina diciendo, las cosas no tienen mamá. Las cosas podemos tomarlas sin pedir, sobre todo este tipo de tesoros. María Elena Walsh es una poeta argentina, bueno, fue una poeta argentina, muy importante. Seguramente pueden encontrar en la red muchas de sus poemas convertidas en canciones. A lo mejor han escuchado hablar de Manuelita la Tortuga, ¿no? Ese es un poema de María Elena Walsh. Quiero seguir con un poema, en este caso de Cel Cabrera. Cel Cabrera es una chica muy, muy joven, apenas tiene 34 años, pero vean lo que escribe. Mi madre teje una bufanda para mí todos los inviernos y mi colección de estas prendas rebasa más de una docena. Dice que aprendió a tejer para protegerme del frío, de las corrientes de aire helado que arremeten todos los años en esta ciudad tan lejos de ella. En esta misma ciudad, los días pasan entre la oficina y el tráfico, arrastrando a veces tristeza, a veces miedo, vértigo. Por eso me sostengo de mi bufanda. Meto la nariz en ella para cobijarme en medio del remolino, de la prisa de vivir lejos. Todos los inviernos mamá busca entre las bolas de estambre un color nuevo y crispante, una puntada diferente a la del año pasado. Busca una forma distinta de quererme, de hacer que su amor me caliente el pecho. Yo llevo sus bufandas a todos lados. Aprendo a combinarlas sin importar la ocasión. El amor es algo que no pasa de moda. ¿Quién habla aquí? Es muy claro que habla la poeta, ¿verdad? ¿A quién le habla? A todos nosotros, a todos los que escuchemos el poema, a los que leamos el poema. ¿Pero de quién habla? De su madre. De su madre y de la relación que tiene a través de la bufanda. Las bufandas que teje la madre
para la chica que ya vive en otro lugar, eso queda claro, ¿verdad? Dice que aprendió a tejer para protegerme del frío, de las corrientes de aire helado, todos los años en esta ciudad tan lejos de ella. Es el vínculo. La bufanda es el vínculo. Al enrollarla en el cuello y salir al mundo, ella se siente no nada más protegida, sino amada. Amada con esta prenda que la madre hace para ella, cada año una diferente, con una puntada diferente, con un color diferente. Y vean cómo termina, un poco a la manera de María Elena Walsh. El amor es algo que no pasa de moda. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Cómo expresan su amor? Lo expresan con palabras como cel, lo expresan con cuidado, con objetos como la mamá. ¿Cómo expresan el amor? Yo creo que todos tenemos diferentes maneras de expresar el amor y que cada quien elige de qué manera se siente más confortable al dárselo. Por ejemplo, de mi parte, a mí me gusta más demostrarlo con acciones que con palabras. Ajá, ajá. Y esas acciones pueden ser una acción de cuidado. Por ejemplo, tápate bien. Puede ser una acción de una sonrisa al ver llegar a la persona que uno estima, que uno ama. Un cariño. En este tiempo, una forma de expresar el amor ha sido quedarnos en casa, usar el cubrebocas, mantenernos en sana distancia, no nada más para protegernos nosotros, cuidarnos nosotros, querernos nosotros, sino querer también al otro. Es otra manera de expresar el amor. Bueno, maestra sí. Nadia, ¿sí? Ingrid tenía por ahí levantadita la mano. Sí. Sí, por favor. Ingrid, por favor. Bueno, a mí me gusta considerar que la mejor forma de expresar el amor es a través de la empatía, en hacer sentir segura a las demás personas, en hacerlas sentir comprendidas. Creo que es la mejor forma de expresar y de recibir amor. Bueno, ahí tienes el ejemplo de la madre, ¿no? De la madre que se pone en el lugar de la hija y dice, ella va a tener frío, ella me va a extrañar, ella va a querer que esté yo con ella. Y entonces inventa esta manera de expresarse, de expresar su amor para ella. ¿Y de qué manera retribuye la hija? Haciendo ese poema. Haciendo este poema que habla de la madre, aunque no sea para la madre, aunque nos haga partícipes a todos los lectores del poema, de este amor que hay entre las dos. Ok, entonces, regreso al asunto. Tenemos que tener claro quién habla, a quién le habla, de qué habla, desde dónde habla, cómo habla. A veces es más fácil, como en el caso del trabalenguas, cómo habla. Compadre, cómpreme un coco. Se le oye el grito. Se le oye el grito de vendedor. En el caso de mi madre teje una bufanda, es una forma íntima, a pesar de que está contándonos a todos. A veces es también muy claro a quién habla el poema, a quién se dirige específicamente. Vamos ahora a otro ejemplo. Seguramente todos han leído, y si no todos saben quién es Octavio Paz o quién fue Octavio Paz. El único premio Nobel de literatura que tenemos en México.
Le dieron el premio Nobel en el 90. Octavio Paz es un poeta muy, muy importante. Y Piedra de Sol es uno de sus poemas largos más importantes. Tiene 584 líneas o 584 versos. En la poesía hablamos de verso como cada una de las líneas del poema. Algunas veces los versos versifican, es decir, tienen rima. En muchos otros no. No es necesario que tenga rima. No es necesario que se versifique con ellos. Pero sí es necesario que tengan musicalidad y que tengan esto que se llama segundo nivel de lenguaje, ese significado metafórico o alegórico. Tengo aquí un fragmento de Piedra de Sol y quiero ver con ustedes este asunto de ¿qué aparece aquí? ¿Quién habla y a quién le habla? Cuando ponemos estos corchetes con puntos suspensivos adentro, quiere decir que sacamos el texto que va ahí. No nos interesa ponerlo por X razón. Entonces aquí vean ustedes cómo tenemos esos puntos suspensivos al inicio porque es un fragmento. Y es un fragmento no del principio del poema, sino de en medio del poema. Por eso está enmarcado entre estos corchetes con puntos suspensivos. Dice, los actos míos son más míos si son también de todos. Para que pueda ser, he de ser otro. Salir de mí, buscarme entre los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. No soy, no hay yo, siempre somos nosotros. ¿Quién está hablando? ¿Quién es la persona que emite el mensaje? Él mismo, Octavio Paz. Él mismo, pero desde... ¿Se acuerdan de eso que se llaman personas gramaticales? Yo, tú, él, nosotros, ellos. ¿Cuál es la persona aquí? Cuando dice los actos míos son más míos si son también de todos. El sujeto ahí es los actos míos, ¿sí? Pero luego dice, para que pueda ser, he de ser otro. Para que pueda, ¿quién? Ingrid, por favor, si nos puedes responder. Otra persona que no sea Ingrid para darle más oportunidad a los demás. Lo siento, Ingrid. A ver, otras manitas, por favor, su participación, chicos y chicas. Repito, si digo, para que pueda ser, he de ser de otros. ¿Quién es el sujeto? ¿Quién es la persona de pueda ser? Ahí tenemos ¿Marlene? manitas, maestra. Sí, gracias. Marlene, por favor, y luego Diana. Bueno, pues ahí dice, para que pueda ser, entonces está hablando de mí, ¿no? O sea, quien está leyendo eso o quien lo escribe, bueno, en ese, no sé, en ese fragmento yo creo que habla como de un yo, o sea, como de si yo no existo, no van a existir los demás. Y lo mismo, si los demás no existen, no existo yo. Ok, sí, pero si desentrañamos el pueda ser es yo, para que yo pueda ser, ¿sí? No es lo mismo yo que a mí. Uno es el sujeto y otro es el objeto. El objeto. Sí queda claro, ¿verdad? Entonces aquí es, pueda yo ser, he de ser otro. Y entonces ahí entra ese juego, ¿verdad? Y luego, además de ese otro, ¿quiénes son esos otros? Creo que había yo dicho Michelle o Diana, ya no me acuerdo. Bueno, la que quiera, por favor. ¿Michelle? Diana.
había dicho. Ok, Diana, dale. Bueno, primero cuando se habla de yo, se refiere a la primera persona. ¿Sí? Y cuando se habla de los demás, ya es tercera persona. Pero él no se despega de la primera persona. Pero se Entonces, convierte luego, ¿verdad? Cuando termina dice, siempre somos nosotros. Vean entonces ese juego. Yo, otro. Yo, él. Yo, otros. Otros, nosotros. Ese juego entre la primera y la tercera persona, y luego entre la primera persona de singular y la primera persona de plural. Y entonces, vean, ese es un ejemplo clasiquísimo de empatía. ¿Sí o no? ¿No? ¿Qué dices, Michelle? Bueno, es que siento que es un juego como de palabras donde busca tratar de ponerse en la situación de los demás, ¿no? Sí, por eso, sí, estás de acuerdo en que esto se trata de la empatía, ¿no? Sí. Ok. Bueno, hasta ahorita tenemos ejemplos de poemas. La poesía está en toda la literatura. Literatura es igual a poesía. Y a veces se concreta en poemas, pero también se concreta en otras manifestaciones literarias. Por ejemplo, esta, que seguro conocen porque también es una clásica. Sí lo conocen, ¿verdad? ¿Sí o no? No. ¿No? Ok, pues miren aquí tenemos uno de los ejemplos clásicos de literatura mínima. Esto es un mini relato del famosísimo escritor, nacido en Nicaragua y luego nacionalizado guatemalteco, pero que vivió muchos años en México. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Aquí tenemos, ¿a qué se refiere? Hay alguien que despierta, ¿no? A ver, Marlene. Dale. Pues Marlene. iba a decir eso, que eso sea, bueno, lo siento como si fuera un sueño, ¿no? Como cuando o sea, como cuando estás soñando algo, a veces te despiertas porque sientes que algo malo está pasando y te despiertas y es la realidad, ¿no? Entonces siento que tiene algo que ver con eso, o sea, como de que estaba soñando con un dinosaurio y cuando despertó, pues se quedó la imagen del dinosaurio, o sea, seguía ahí en realidad, bueno, o sea, es como metafóricamente, ¿no? Pero siento que a eso hace referencia. Bueno, ¿qué dices, Diana? Yo digo que había leído ese poema, pero todos me decían que era un cuento de terror, el más pequeño del mundo, de hecho. Y es porque se presta a muchas intenciones, porque realmente no se sabe qué pasó y lo deja. Bueno, Jania, ¿qué dices? Igual iba a decir eso, que se presta demasiadas interpretaciones, entonces con solo esas palabras siento que puedes imaginar mucho. Ok. Y eso es lo mejor de las mini historias. Eso es lo mejor, eso es lo mejor. Eso se llama polivalencia semántica. ¿Qué tal? Polivalencia semántica quiere decir que tiene muchísimos significados.
De este, no es un poema, se llama precisamente, ¿no? Se llama mini relato. Ahí tenemos todo. Despertó. ¿Quién despertó? Él. ¿Sí? Tiempo. ¿Cuándo? No sabemos a qué hora, pero sabemos que el despertar va junto con la acción, perdón, con el tiempo. Y luego, ¿de quién habla? Hay un dinosaurio. Y otra vez tiempo. Todavía. Y luego un lugar. Entonces tenemos un sujeto que hace una acción, que se refiere a otro sujeto que realiza otra acción, aunque sea aquí lo que se llama pasión, o sea, estar, solamente estar, y en otro lugar. De este mini relato se han dicho muchísimas cosas. El pasado, el tiempo, despertó, puede ser un pasado remoto, pero puede ser hace 5 minutos. Este dinosaurio, ¿a qué se refiere? ¿A un dinosaurio de la época de los dinosaurios? ¿O a un deseo que todavía sigue? ¿O a un recuerdo traumático, si le asustaron los dinosaurios cuando fue al museo o cuando vio la película? ¿O un recuerdo feliz porque le gustaba jugar a los dinosaurios cuando era pequeño? Todo puede ser. Alguien una vez dijo, se trata de la maestra Alba Ester Gordillo, ese dinosaurio. Todavía estaba allí. Ok. Pasamos ahora a otro ejemplo, en este caso de textos más largos, texto narrativo más largo, como es la novela. ¿Cómo podemos hacer para que nos interese una novela? Pues podemos comenzar por lo que se llama incipit. Por ejemplo, esta, que es también un clásico. ¿Saben ustedes que Juan Rulfo es el mayor escritor de literatura mexicana? Y esa es su novela, la novela que escribió, porque lo demás que escribió fueron cuentos juntos en un libro que se llama El Llano en Llamas, a partir de uno de los cuentos que está en ese volumen. Y la novela que escribió se llama Pedro Páramo. Y este es el incipit, es decir, la primera parte del texto. Vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté las manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me recordó. Se llama de este modo y de este otro. Estoy segura de que le dará gusto conocerte. Entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría, y de tanto decírselo, se lo seguí diciendo aún después de que mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Todavía antes me había dicho, no vayas a pedirle nada, exígele lo nuestro, lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio. El olvido en que nos tuvo mi hijo, cóbraselo caro. Así lo haré, madre. Aquí en este pequeño pedacito de texto tenemos muchas cosas, ¿verdad? Tenemos un padre y una madre. Tenemos una promesa incumplida. ¿Cómo podríamos decirle? Una exigencia. Un olvido. Entonces, si queremos un texto que hable de un padre que olvida y de una madre que exige
el olvido en que nos tuvo e instiga al hijo a ir a buscar al padre para cobrárselo caro, aunque diga, perdón, estoy segura de que le dará gusto conocerte. Le dará gusto conocer a esa persona que dice, vine a Comala. Le dará gusto a Pedro Páramo conocer a la persona que llega a Comala buscándolo, sabiendo que él es su padre y que viene de parte de su madre a cobrarle lo que no les dio. No creo que le dé mucho gusto a Pedro Páramo recibir a su hijo. Un último ejemplo, en este caso de lo que se llama excipit, es decir, la última parte del texto, dice, un pedacito del Coronel no tiene quien le escriba, de García Márquez. Es un gallo que no puede perder, pero suponte que pierda. Todavía faltan 45 días para empezar a pensar en eso, dijo el coronel. La mujer se desesperó. Y mientras tanto, ¿qué comemos?, preguntó y agarró al coronel por el cuello de la franela. Lo sacudió con energía. Dime, ¿qué comemos? El coronel necesitó 75 años, los 75 años de su vida, minuto a minuto, para llegar a ese instante. Se sintió puro, explícito, invencible en el momento de responder. Mierda. Esta última parte ha dado mucho de qué hablar. Es la última parte del texto, la última palabra del texto. ¿Qué querrá decir mierda? A la respuesta de la esposa. Sabemos que aquí son dos viejitos, es muy claro, porque el texto nos dice que tiene 75 años. La persona que está contestando, y la otra es la esposa, ¿no? La mujer se desesperó. No dice su mujer, pero entendemos que es la mujer de él, del coronel, que tiene 75 años. Y cuando la mujer le pregunta, a partir del supuesto de que el gallo de pelea perdiera, ¿qué comeremos? Mierda. ¿Qué creen que quiera decir eso? Que no había pensado en esa posible, no había sido proactivo previamente. Ok. Y cuando recuerdas que el texto se llama El coronel no tiene quien le escriba. Y unes el coronel no tiene quien le escriba con la respuesta mierda a la pregunta ¿y qué comeremos? ¿Crees que no haya sido proactivo? Alguien, cualquiera. Jania. Creo que fue más una respuesta grosera y algo tipo de déjame en paz, no lo sé. Ok, ¿alguna otra posibilidad? Fue sarcasmo, o bueno, así lo veo yo. A ver, ¿por qué? Porque pudo haber sido posiblemente que le haya dicho, pues vamos a comer eso. O sea, que se lo haya tomado muy en serio y por eso lo haya dicho así, siendo sarcástico. Ok, bueno. Ok, puede ser. Díganme ahora una cosa. ¿Les interesaría leer El coronel no tiene quien escriba a los que no la han leído? A partir de ese final. Posiblemente quiero ver si mataron su gallo.
Pues no se sabe porque ahí termina. Nada más es una posibilidad lo que dice la mujer. El coronel dice, es un gallo que no puede perder, pero suponte que pierda, le dice la mujer. No sabemos si ganó o perdió, pero sí podemos imaginar a partir de que el coronel no tiene quien escriba. ¿Quisieran leerla toda o no? ¿Ingrid? Yo digo que sí. Bueno, pues a partir de que dice que el coronel había esperado cada minuto de sus 75 años para responder así y cuando lo hizo se sintió tan bien, yo pienso que durante el desenlace, no sé, la mujer tal vez tuvo un papel algo negativo con él o algo así y pues sí me daría mucha curiosidad leerlo. Bueno, de eso se trataba esta plática, ¿no? De generar curiosidad por las palabras, ver qué puede haber detrás de las palabras, cómo podemos jugar con las palabras. Tienen opciones, muchas opciones, ¿sí? Poesía, trabalenguas, mini relatos, novelas enteras, unas más grandes que otras, pero todas interesantes. Así que termino con agradeciéndoles básicamente su escucha, su atención, y los invito a que disfruten juntos la lectura. Hay mundos ahí para conocer. Gracias.